Doña Cecilia Rico es la directora de gestión de impuestos de la DIAN. Ya había tenido la oportunidad de estar aquí participando en nuestro programa y le agradezco mucho que repita, que vuelva por acá. Usted se mantiene de visita y atendiendo diferentes, no sé, acciones en todo el país, en todas las capitales. Bienvenida. Muchas gracias, Nacho, por la invitación, porque es bien importante la información que tenemos el día de hoy. Muy bien, y por otro lado, don Luis Hernando Valero, subdirector de la factura electrónica. Sí, señor, encantado Tema de que estar vamos a con ampliar ustedes. fuertemente hoy. Yo le tengo una preguntita o dos antes de meterme en este asunto, porque mi contador me dijo, pregúntele. Solucionamos la crisis, todo lo que pasó para los importadores y no podían, y esto se cayó, y entonces volveremos a caer en una crisis de estas de sistemas. La contingencia ya se levantó. De todas formas, siempre lo que nos preocupa es la experiencia del contribuyente o del usuario aduanero. Entonces, eso es un tema ya, se levantó la contingencia hace ¿Y están varias preparados semanas. para próximas contingencias, ya que vienen tantos pagos de IVA, de retención en la... Bueno, todo lo que se viene para los empresarios durante Bueno, se ha vuelto un lugar común decirse el sistema de la DIAN se cayó, pero Sí. por ejemplo en lo que tiene que ver con factura electrónica, nosotros la tenemos en la nube y hemos ampliado nuestra plataforma. Actualmente recibimos unos 7.2 millones de facturas al día. Sí. Y la plataforma ya está preparada para recibir 48 millones, como se prorrogó el plazo a solicitud de los obligados a expedir documentos equivalentes electrónicos. Pidieron plazo, se les prorrogó 3 meses más, de manera tal que ya no arrancó el 1 de febrero, sino que vamos a iniciar el próximo 1 de mayo. Y eso nos da tiempo, de hecho ya tecnología lo está trabajando para que nuestra plataforma sea capaz de recibir más de 70 millones de documentos al día. Eso es una cosa muy poderosa. Claro que sí, porque la validación de la factura, la DIAN la hace en segundos. Hace un momento estábamos en el restaurante donde estábamos almorzando y le decíamos al señor, vamos a validar que sí, y le mostramos la factura y la DIAN la devolvió en segundos ya en su sistema validado. Pregunta de entrega, que esa sí es obligada, de una persona que me tocó ver esa angustia con la que estaba. ¿Qué puede hacer una persona cuando tienen estas contingencias? Esta persona tenía un contenedor en Buenaventura, cada día de retraso le estaba costando pagar un montón de dinero allá, pero no era por por su responsabilidad. En fin, unos costos que eso lo tiene que asumir esta persona, o tienen alguna alternativa frente a la DIAN por un problema que tampoco es de ustedes, que es de un tercero que ustedes tienen contratados, pero que genera unas pérdidas. Yo creo que hablaban de más de 2 billones de pesos en pérdidas. Bueno, aquí vale aclarar que en términos generales, si hay alguna contingencia, la misma norma establece y nuestros mismos procedimientos que la Dirección de Tecnología certifica que efectivamente hay una falla del sistema. ¿En qué consiste? Y cuando no hay un horizonte claro de tiempo en el cual se va a restablecer, pues simplemente decreta la contingencia y en ese periodo, si tenía que declarar o pagar algún impuesto, pues no corren sanciones ni intereses de mora. Y en el tema de mejorar esa experiencia o ese servicio al contribuyente o al usuario de comercio exterior, hay una sección de servicio al comercio que está listo para orientarles. Lo hemos especializado porque no es lo mismo que llame un importador o un exportador que necesita algo muy particular frente a que no pude sacar el RUT o no lo pude actualizar. Tenemos contratado call center, pero pues la idea es que cada vez mejoremos más eso, metiéndole mucho más personal para poder responder en mayor medida. Por ejemplo, en factura electrónica la misma norma dice, si hay alguna falla tecnológica, usted tiene 48 horas después de que se haya restablecido para remitir la factura. Entonces vámonos al inicio, ¿les parece? ¿Qué es una factura electrónica? ¿Quién usa eso en el mundo? ¿O esto por qué se implementa? ¿Qué es eso? Bueno, la factura electrónica es la forma como se soporta la venta de bienes o la prestación de servicios. Y es electrónica porque desde el año 2000 en Latinoamérica, Chile pensó que era un buen instrumento para fortalecer los recaudos fiscales. Y entonces
En esa interrelación, la administración tributaria está en la mitad de la transacción y da una respuesta en fracciones de segundo, como lo hacemos actualmente en el país, y de esa manera la DIAN tiene la información de que esa factura y esa transacción se ha generado, hay unos impuestos involucrados, unos efectos fiscales, y adicionalmente pues tiene beneficios para los empresarios porque pueden soportar costos y deducciones en su declaración de renta, pueden recuperar el IVA que han invertido en esas transacciones, siempre que esas facturas electrónicas existan en la DIAN y las puedan verificar. Ayer estuve en un almacén de carne y a uno ya recurrentemente le preguntan, ¿necesita factura electrónica? Pero esa pregunta no deben hacérsela. Lo que deberían preguntarle es número de cédula. Como pasa ya lo he visto en varios establecimientos comerciales, Sí. su número de cédula, y con mi número de cédula me han entregado la factura y me la han enviado al correo. Pero Directora, una incluso pregunta. en los aplicativos incluso sale la opción de sea factura electrónica para poner check or not. Check, y ya. Pero entonces no deberían estar haciendo esa pregunta, ya debería ser de manera automática que se envía. No, o sea, la mayoría de los consumidores, digamos que podríamos estar hablando de 22 millones de ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Porque cuando son transacciones entre empresas, pues sí hay alguna otra información que es clave que la proporcione, ¿no? Si es agente retenedor, si es responsable de IVA. Pero en general para la mayoría de los consumidores son solamente 3 datos, e incluso 2 si yo no quiero dar mi correo electrónico. Entonces tengo que dar mi nombre y mi número de cédula. Estamos evaluando algunas alternativas que permitan que el obligado a facturar de alguna manera obtenga la información de un registro común, pero pues eso es algo que estamos en desarrollo. Pero con que yo te dé solamente el número de identificación. Me fui a comprar una chocolatinita al Éxito, la voy a pagar en la caja, ¿me tienen que entregar una factura electrónica? Claro que sí. O sea, no hay Claro ni que montos sí. mínimos ni montos máximos. No, es que nunca los ha habido. O sea, incluso la misma norma que dice que el año pasado la divulgamos mucho, si son compras superiores a 5 VTs, que el año pasado eran 212.042 pesos, tiene que expedirle una factura. Pero la misma norma siempre ha dicho, si el consumidor exige la factura, así sea por el valor de un tornillo o 10.000 pesos, pues me la tiene que dar. Pero ¿y si yo no quiero mi correo lleno de facturas? Si no quieres tu correo lleno de Ay, esa es otra, facturas, sí, tienes Pues, toda la razón. porque pues es le el correo pides personal, una ¿no? representación gráfica y te la tiene que imprimir ya. Es Ok. falso que tengo que esperar determinado tiempo para darte la factura, porque la respuesta de la DIAN, como señalaba Luis, es en fracciones de segundo. Uno entiende que esto se pide obviamente para cruzar información y poder recaudar más, pero esto no choca con la protección de datos de las personas. No Que a usted le es estén que- pidiendo la cédula en cuánta parte va a comprar cualquier cosa. Pero fíjese que debería ser el registro único para muchos procesos y eso nos aliviaría la vida en muchas cosas. ¿Sí? Sí, yo lo Es entiendo, más, pero estamos eso que ya lo esté han contrastado violando. con el tema de protección de datos personales. Que adicionalmente tú necesitas esa información. La necesitas porque declaras renta, porque tienes un beneficio de poder deducir ese valor de esas compras que tienes, entonces te beneficias al proporcionar esa información. Como persona El natural. empresario, por supuesto, tienes la posibilidad de el 1% de las compras facturadas deducirlo en tu declaración de renta. Entonces, Pero estás compras interesado. facturas Que sean facturadas electrónicamente. Claro que sí. Y que además, ¿Y eso fue hasta el año pasado o eso sigue vigente? El primer año Eso vigente es el es- 2022. Eso es permanente, Eso es pero permanente. además un detalle importante sobre el cual llamo la atención y es que tiene que ser una operación electrónica. O sea, si pagas en efectivo, no te van a conceder el 1%, porque también la idea es que formalicemos y que haya una regularización financiera. ¿Qué están optando algunos establecimientos? Págueme en efectivo. Si me pagan en efectivo, que lo hemos visto en muchas, a mí también como consumidor común y corriente, me han ofrecido en hoteles, por ejemplo. El gremio médico. Si la tarifa es 300.000 la noche, pero yo le puedo ofrecer otra opción y es, me pagan en efectivo y se la dejo en 120. Entonces yo pregunto y bueno, me quedó claro cómo es el mecanismo, cómo hacen. ¿Quiénes tienen que emitir factura? A ver, no, bueno, sí, ¿quiénes?
Y esto es un enredo, necesitan un computador especial, necesitan un software especial. Los pequeños tenderos. Sí, desde la tiendita, desde la chaza debería emitir, que tiene una chaza sin ser peyorativo, pero desde ahí deberían, en Chile es así. En Chile, como usted ahí compra el periódico y casi que le emiten la factura electrónica en cualquier micronegocio. Te subes a un taxi y te dan... Sí, hasta en un taxi. Aquí no, eso es del éxito o en para el arriba. metro, Sí. o en un bus. No, aquí eso, Por eso, eso es del éxito en para arriba, del jumbo para arriba, y ahí para abajo no, la tienda no. ¿Quiénes y cómo se hace esto? Sí, todas las personas jurídicas, todas sin excepción, llámese también incluso similares las entidades del Estado, todos son obligados a facturar cuando vendan bienes o cuando presten servicios. En las personas naturales sí hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando obtuvieron ingresos el año anterior inferiores a 3.500 VTs, 148 millones de pesos. Ahí no hay la obligación de facturar, entonces pues un pequeño negocio que no genera esas rentas el año anterior pues no tiene la obligación de facturar electrónicamente. Y ahí en adelante todos tienen la obligación de expedir factura electrónica o documento equivalente. Hay unas transacciones que son excluidas de esa obligación. Mencionaba usted el transporte urbano metropolitano de pasajeros. Ahí no está, está excluido de la obligación de facturar por la logística que lleva a tener uno que recibir un documento por cada vez que se monta en el metro. Pero o una en un servicio panadería masivo. de barrio, una carnicería de barrio, ¿están obligados? Si supera ese tope de ingresos, están obligados a hacerlo. Y Es que tampoco es mucho, ¿no? 148 millones de pesos en el año. Estamos hablando de más o menos mensual. 12 millones. 12 millones. Por Y si eso. lo bajas al No. día, son ventas. De nada. De 600.000 pesos. De 600, nada. De nada, Una panadería, de nada. una tienda vende más de... Pero mire que estamos pensando en ellos y siempre hemos pensado en ellos. Y yo vuelvo y digamos que el lema nuestro es la DIAN cada vez más cercana. Sí. Y por eso arrancamos hoy y decimos cero papel y la idea es volver todo electrónico, el tiquete de peaje, los cinemas. En el caso de estos pequeños establecimientos está la solución gratuita de la DIAN. No tiene que ir a correr a pagarle a un proveedor tecnológico para que le desarrolle el software. ¿Qué necesito? De un software No, especial. necesito simplemente decirle a la DIAN, yo voy a facturar y quiero hacerlo con el software que usted desarrolló. Y la DIAN le va a dar no solo el software, le va a dar el certificado digital gratis. Hoy un certificado digital puede costar 800.000 O sea, lo pesos. único que necesita es tener un computador en su negocito computador. y se mete por internet directamente, está conectado con ustedes y empieza a hacer facturación Y electrónica. estamos pensando hacia futuro en hacerles mucho más fácil las cosas, ¿no, Luis? Claro, estamos trabajando este año en construir una aplicación móvil para que desde su celular pueda buenísimo. facturar y entonces ya no hay excusas que en ninguna parte no te entreguen una factura Esa sería a tu la nombre ganadora. y Sí. estamos avanzando para que la experiencia de usuario sea mucho más grata. Y entonces, por ejemplo, ahora con las tanqueadas, o uno debe dar la cédula cada que tanquea, por decir el carro, la moto, lo que Pero sea. tú llegas y te dicen, ¿tiene puntos? En algunas, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuáles? O tienes la misma, pues tenga algunas Sí. millas de esas, de Fidelidad, cualquier lado. algunos métodos de fidelidad. Entonces, con el número de la cédula y le dices factura. O sea, no. Es que esto es un tema cultural y de doble vía, ¿no? Del ciudadano exigiendo la factura y del obligado a facturar a que la entregue sin dilación, sin barreras, sin estar preguntando. Es que sin la factura pregunta no- que debe hacerme es su número Es de que hay que cédula para darle entender, la sin factura. factura no hay garantía, sin factura no hay cambios, o sea, Claro. es una cosa que es importantísima. ¿Y a partir de cuándo es obligatorio? Hay un plazo. Ustedes recordarán que este tema de factura electrónica arrancó en el año 2015 y diciembre del 2020 fue el plazo máximo para que todos los obligados a facturar estuvieran haciéndolo y hicieran todo el proceso. Conviven con la factura hoy. Usted cuando pasa por un peaje le dan un tiquete de papel. Cuando vas al cine te dan también un papelito. Cuando entras a algún espectáculo público igual. Son 12 documentos. Esos 12 documentos, el propósito es que entre el 1 de mayo y el 1 de noviembre del 2024 todos sean electrónicos. Y para eso hemos venido y por preparando. ejemplo, en el caso de los peajes que usted lo menciona, porque uno dice a veces los peajes en estas fechas pico se congestionan mucho, le toca a uno parar y dar la cédula o va a estar registrada la placa y de una se carga la placa al dueño de la placa, qué sé yo. Pues lo digo porque uno a veces pasa y es el taco en el peaje y ahora además por un lado pague y por el otro lado dé el número de la cédula. No, mira, yo antes de que Luis le precise en qué términos está concebido,
quiero señalar que por eso estamos buscando a los obligados y vamos a seguir con estas jornadas. Hoy lo hicimos y es cada uno de los establecimientos que tomamos en una zona determinada para decir, usted sí tiene, con unas simples preguntas, vamos a ayudarle, aquí está la DIAN, le ofrece el servicio, para que no nos levanten la mano el 1 de junio cuando ya se les venció el plazo, sino que podamos hacerlo con tiempo. Ahora sí, Luis. En esa pregunta que me parece muy para aclararle a las personas cómo funciona, en los peajes lo que estamos pretendiendo es el soporte que está en este momento en papel con la información que tiene actualmente un tiquete de peaje, se va a volver XML, se transmite a la DIAN y ese ya es el soporte para los costos y deducciones para cualquiera de las personas que pueden utilizarlo como un costo, los transportadores, todas esas personas que usan las empresas cuando transitan por todas las vías van a poder usarlo. No lo van a detener y espérenme señor, ¿cuál es la placa, su cédula del conductor? No, en este momento todavía no pensando en eso que usted con mucho acierto menciona y es pues cómo serían las filas entrando aquí por el peaje del aeropuerto a Medellín y entonces pagar peaje se vuelve un tema de 2 horas, pero no, funciona, ellos ya funcionan electrónicamente porque ya generan esos documentos de forma electrónica. Ahora lo que estamos pidiendo es que hagan un ajuste para que esa transacción vaya y vuelva a la DIAN en fracciones de segundo y con eso pues funcionamos todos muy bien con esa información. Subdirector Luis Hernando, yo tengo digamos un par de preguntas desde mi experiencia de usuaria. Claro que sí. Voy a un lugar comercial y me parece demasiado tedioso, usted ya lo había comentado ahora ligeramente, que me pregunten, ¿quiere factura electrónica? Entonces, ya solamente con la pregunta me ponen a dudar, porque lo seguido es como, espere, yo le traigo un papel y me anota estos datos. Me exigen correo, me exigen teléfono, me exigen cédula, me exigen nombre completo, y fuera del hecho a veces ponen una notica abajo que porque aquí estoy pidiendo la factura electrónica. Entonces, digamos, la pregunta acá sería, para develar esa situación, ¿por qué los lugares comerciales evitan o quieren evitar darnos esa factura electrónica? ¿Qué es lo que quieren esconder allí? Y lo otro es, ¿me tienen que exigir esa cantidad de datos para yo obtener mi factura electrónica? Bueno, aquí me gusta como lo está planteando. La pregunta no debe hacerse así. La pregunta es, ¿la factura electrónica la quiere a su nombre o le funciona bien la de consumidor final o es para la empresa donde usted está prestando sus servicios? Esa es la pregunta adecuada. No si quiere factura electrónica porque la queremos. Tenemos un servicio postventa y un montón de situaciones que se respaldan teniendo una factura con el beneficio de que si es electrónica la tienes en tu celular y rápidamente puedes encontrarla. Entonces, realmente hemos encontrado en la DIAN que los comercios, algunos comercios generan todo ese montón de inquietudes como una barrera para que te disuadas, estás de afán y entonces no, ¿sabes qué? Me voy, tengo que irme. Y eso es lo que uno dice, pero no, bueno, la gran así. pregunta que le asiste a todos y incluso a nosotros en la DIAN, ¿qué estará pasando con esos impuestos que están cobrando en esas transacciones? ¿Qué estará sucediendo con esa declaración de renta de estos sujetos que obran de esa manera? Porque el modelo como está pensado y en donde se han invertido muchos impuestos de los colombianos es en un modelo de alta tecnología, como lo mencionaba la doctora Cecilia, que da respuestas en fracciones de segundo y simplemente debo tener un software que se conecta a internet y la DIAN me da la respuesta ya. Entonces, no hay una razón. ¿Cuáles son los 3 datos que se deben pedir? Son solamente 3. Tu número de cédula, el nombre o razón social y el correo electrónico, si quieres que te llegue al correo electrónico la factura electrónica. Si no quieres, no lo proporcionas, pero la DIAN ya sabe que tienes un derecho en caso de que sea una empresa o para tu declaración de renta, ya lo conoce y simplemente ya está, lo vas a usar cuando presentes la declaración. Y tampoco me debe llegar a los 3 días que me dicen, ay, te va a llegar en 3 días la factura, y efectivamente se demora un resto de tiempo. No, pero si mira, te llega, porque a veces no llega. A veces no llega, pero María Andrea, un poco para responder tu pregunta, ¿qué creemos nosotros y que además estamos seguros con las mediciones que tenemos de esa brecha entre lo que me deberían pagar y lo que efectivamente me pagan? Es que si yo no reclamo la factura, ese IVA que yo pagué, de todas formas me lo cobra, o ese impuesto al consumo que yo pagué, pues le estoy dando la facilidad a quien está obligado a entregarme esa factura a que esos ingresos no los reporte a la DIAN. Se vale. Esa es la lectura para nosotros y por eso estamos empeñados en que el 100% de los documentos sean electrónicos. Y se pide el número de la cédula, más no que se muestre la cédula. No se la tienes que mostrar. Pero ¿sabe por qué se lo digo? Porque cae la posibilidad de que una persona llegue y compre una cosa de 2 millones de pesos y del número de cédula mío. Y en realidad yo no realicé esa compra.
y entonces eso se me carga a mí. Pero para, ¿cómo? ¿Por para los qué topes, querría? Para no llegar, por ejemplo, a los topes mínimos, para tener que declarar renta, por ejemplo. Pero piensas mal todo el tiempo. Claro, es que O sea, piensa mal y acertarás, dice el refrán. No, porque, a ver, de todas formas, hoy fíjate que sería más bien una ventaja. Yo le hacía a Luis Pero la no puede broma. reclamar la garantía después. Claro, No, pero- o pide el 1% para que te baje la DIAN la base del impuesto. Pero sabe, directora, sin pensar mal, y le pongo un ejemplo Andrea, con lo que cuenta. tal vez dice José. Hay un matrimonio, José tiene los puntos registrados en un supermercado X, pero la que va a pagar es la esposa. Para él acceder a los puntos, registran la compra a nombre de José, dan la cédula de José, pero el dinero sale desde la cuenta de la esposa. ¿Qué pasa ahí en términos de Pues la lo que le llega, por deducción va a ejemplo? tener derecho José. Se ganó Claro. los Y, y por que ejemplo, Es que para- no, es que cuando ustedes pagan no tienen ningún problema. Es que yo- sí, señor. yo- pero en yo estoy términos- buscando el problema, pero ustedes en están términos- No, Nacho, vea, lo que pasa es que, por ejemplo, para Sí, usted... el número, yo voy a mercar, doy el número de la cédula de mi señora, doy el número mío, el bello me le agarro los no, puntos del Nacho, mercado. no, ya, pero no, Nacho, ya, Lo pero- que tiene que hacer la señora es abrir otros puntos entonces. Sí, y no, que no, le no, pero no, acumule la eso pues no, cuenta pues ya. a ella, ¿Y qué claro. pasa? Di mi número de cédula y mismo me llegó la factura electrónica aquí porque estoy registrado y ya. Pero, por pero ejemplo, ¿cuál en es el declaración, requisito en para movimientos, declarar? en no sobre, pasa en nada, todo. es que vos en eso un tope de declarar compras. con Pero Y mire se- que- gasto no y te- gente puede no te hacer pasa eso nada. para no Usted llegar a gasta lo ese que tope quiera. de compras. Eso no te afecta la- Y se lo tiran a otros que ingresos. y Que ser correctos desde se ahí. da cuenta. Pues, Pero lo que usted está diciendo sugiere que no quiere tener relación alguna con la DIAN, o sea, no quiere aparecer allá. pero la mayoría de la gente José le da miedo tener Fernando la Gil, ni relación. con Pero el es que- DANE y pero el lejitos cada con la vez- DIAN. mire, Eso cada- es así, José Gil. Pero mire, Bueno, no. le adelanto una cosa, no, en serio, este año vamos a mejorar el formulario, pero además usted con su solo número de cédula va a poder entrar y mirar por qué le toca declarar y la DIAN le va a decir, vea, porque se ganó tanto, por tanto, así, una consulta facilísima. Y de igual manera, esperamos que si usted tiene un saldo a favor, de una vez se lo vamos a devolver en el menor tiempo posible. Entonces, cada vez tenemos más información, cada Sí, vez sí, somos perdón. más asertivos en la declaración que le ponemos a disposición para que la presente. Quienes no hagan esto, ¿a partir de qué fecha, cuál es la sanción y qué va a pasar? Y me Primero imagino de que ustedes van a noviembre. hacer unas campañas muy fuertes en ese sentido. Sí. Estamos trabajando muy fuerte y por eso agradecemos que nos inviten a conversar sobre este tema. Quienes no implementen la factura electrónica, pues aquí es importante hacer una precisión y es que la factura electrónica ya existe con la obligación desde el 2020. Este año lo que estamos haciendo para acabar con los soportes de papel es que los equivalentes a la factura de venta ahora también son electrónicos. Todo. Entonces, esa tirilla que le entregan a uno a veces en los Sí, supermercados horrible. que no llega Nada. al Horrible, correo sí. electrónico, Todo electrónico. esa ahora va a ser Los recibos electrónico, de la vas a servicios tener en tu públicos. correo O sea, electrónico. ¿Y qué y pasa si no si lo una cumples, persona no tiene pero- correo electrónico y por ahí le llega la factura de servicios públicos? Pues si yo no tengo correo electrónico, esta mañana me hacían la misma pregunta, no, es que soy viejito y yo no manejo eso y me da susto el internet, no lo sé manejar. Sí, eso sí existe. Pues entonces yo le digo, deme una representación gráfica o deme una impresión de la factura para que no se enrede con el término, ¿sí? Entréguemela en papel, pues poco amigable con el medio ambiente. Sí, pero si esa es mi está en su decisión derecho de pedirle, no dar el entréguemela en correo, papel, una persona Claro, me la tiene que dar en papel. Bueno, termíneme usted porque ya José aquí está todo asustado con eso. Bueno, no se preocupe, hombre, que no le va a pasar nada. Sí, yo le diría a José para apoyar el argumento es que el problema no es la compra. Entonces, declarar no implica que vayas a pagar renta. Posiblemente No, yo- incluso no, te yo- quedan- no, esa te es su pueden historia quedar- de Andrea te pueden Silva, quedar no. saldos a Pagar pagar. no quiere decir que usted va a pagar No, impuestos. declarar no quiere decir Exactamente, pagar. declarar. Declarar no quiere No, decir no, no. Y pagar no quiere decir que usted tenga que pagar. Hombre, es que van a Declarar decir que no usted quiere está bien decir mercado. que tengas que Pagar, pagar. correcto. Entonces, Claro. pues es lo que está de fondo en la discusión. Y está ahí. Sanciones para quien no esté metido en esto. Bueno, las sanciones van desde cierres de establecimientos de comercio. Ustedes han visto el trabajo que se hizo la DIAN el año pasado haciendo estas visitas de facturación. Nosotros vimos una gran superficie en Bogotá, Ay, era sí, por eso. pero mire que yo quiero hacer un comentario y es, lastimosamente, hasta cuando hicimos los primeros cierres es que empezaron a conductarse. Ok. Y todo el trabajo que nosotros veníamos haciendo desde febrero, visitándolos, orientándolos, diciéndoles, habilite la resolución para facturar. Si no tiene cómo pagar el software para facturar, nosotros se lo damos. Así logramos incrementar mucho nuestro número de facturadores. Debemos tener 1.300.000 y ya nos acercamos mucho. Ya dentro de poco llegamos a 1.200.000. Entonces, sanciones. Entonces,
Sanciones van Cláusula de establecimiento. desde el 1% de los ingresos hasta el cierre del establecimiento. Ahora, si yo le voy a cerrar, ¿qué suele pasar? Muchos profesionales de la salud, por ejemplo, cambiaron el cierre por una sanción pecuniaria. Entonces, no me cierre, por favor, y yo le pago, que lo establece el estatuto, ¿no? Última pregunta, porque ya tengo otro invitado. Personas naturales, y llamo persona natural un médico, un odontólogo que tiene su consultorio y no tiene una empresa constituida, es el médico XX, ¿está obligado a hacer esto? Las profesiones liberales, el estatuto lo señala, que están obligados a facturar. ¿Qué son las profesiones Entonces, ¿qué liberales? es la recomendación? Use el software gratuito de la DIAN. No le cuesta, le damos el certificado digital. Y muchos se vincularon, ¿no, Luis? En Por la supuesto. jornada que hicimos en marzo del año pasado. Y lo que usted dijo ahorita, personas naturales que no superen ingresos por encima de 100 y pico de millones de pesos. 148 millones 148 del al año año, pasado. pueden seguir facturando sus servicios de diseño gráfico, de, no sé, de cualquier profesión, oficio, lo pueden hacer y no tienen que hacer Pero mire facturación. que cada vez va a ser más difícil, ¿sabes por qué? Porque el consumidor te va a exigir la factura porque lo requiere para sus costos y deducciones. Sí, pero Entonces vas a ¿qué quedar ¿qué hace la persona literalmente natural? fuera del otro, mercado. con otro ¿sí? beneficio, Nacho, y es que realmente hemos encontrado personas que no son obligadas a facturar y quieren facturar Y quieren. electrónicamente porque han tenido problemas con las cuentas de cobro, no te pagan. Sí. Y entonces, pues, la plata no se te ha perdido, pero pues tienes que ir donde un juez para que te constituya un título ejecutivo para hacer un proceso. Cuando tienes una factura electrónica y no te pagan, pues ya no tienes que ir a discutir la obligación, sino te vas donde el juez y el juez te va a recibir la demanda. Entonces hay muchas personas que encuentran beneficio en eso. ¿Beneficio como cuál? Puedes hacer descuentos de facturas, te van a pagar la factura 30, 60 El días. factoring en y la haces misma factoring. plataforma de la DIAN. Ok, no, pues, o sea, pero vuelve y me quedo. Prestadores de servicios. Profesionales 2, 3 liberales. milloncitos, esa palabra, bueno, pregúntele, ¿qué es un profesional liberal? Que yo lo No hay ejerzo de profesionales manera conservadores. independiente. o O sea, conserva- no, es que no va a ser, ni más faltaba que yo como funcionaria pública tranquila, fuera ¿cómo acá a le- eso hablar lo de dije yo, no lo términos dijo usted, no. políticos. ¿Qué es un profesional liberal? Pero un abogado que puede colocar su consultorio jurídico y no está dependiendo de nadie. Un médico que pone su consultorio Ok. y tiene sus pacientes. Sí, un diseñador un gráfico, odontólogo, hay muchos un contador que ofrece sus Sí. asesorías tributarias, Ok. un Comunicador, arquitecto que sus ofrece sus diseños, un ingeniero que también ofrece sus servicios Siempre de y cuando consultoría. no superen los 140 y pico de millones. 148 millones 140, superan 148 en ingresos al año. al año. Al año deben Estás hacer obligado a factura facturar. electrónica. Y ojo, ¿no? Que el régimen simple, que me bajó la tarifa, hay muchos profesionales liberales, no políticamente entendido de esa Sí, manera, sí, claro. pertenecen a ese régimen simple de tributación y por solo pertenecer a ese régimen están obligados a facturar. Pero y entonces una empresa, como está obligada a emitir factura electrónica, también está obligada a recibir factura electrónica. Por supuesto. Y entonces, Pero ¿qué es va a lo hacer? mejor. Lo necesita, lo Sí, por necesita. eso, no. Y lo entonces, ¿qué va a hacer mejor. con los prestadores de servicio? Exigirles facturas electrónicas. Por eso te digo que es una Pero forma, si no están al obligados a final, si emitir. no Están obligados, estás, existe un documento pero que se voluntariamente llama- lo puede hacer, se así llama no el esté doc- obligado. ¿Cómo? O sea, yo voluntariamente puedo decir, yo quiero facturar así no estoy Ok. obligada. Y puede ser que mi proveedor, es la ley del mercado, o sea, yo no le compro a José porque no me da factura electrónica, pero sí le compro a Andrea porque ella me entrega factura electrónica y yo necesito el soporte para que la DIAN me acepte. Y cada vez va a estar más cercano Pero una porque factura hay un electrónica puede porcentaje ser que un yo no le documento acepto. Word enviado digitalmente. Tiene que tener los requisitos. Tecnológicamente Luis. necesitas un software que produzca un documento XML que haya firmado digitalmente desde un software que la DIAN reconoce que Nacho factura a través de ese software y la DIAN valida el documento. Tienen que tener esos requisitos. Pues me quedan muchas dudas ahí, Había- porque había pienso un que hay punto- mucho prestador de servicio y a destajo que no lo tiene claro. De hecho, aquí en Cosmovisión pues utilizamos camarógrafos. Por eso para los vamos a eventos. buscar. Entonces Claro que sí. esos, Vamos y esos a buscarlos tienen y plazo hasta orientarlos. cuándo para legalizarse, porque son muchos. Es que hiciste una pregunta anterior que quisiera retomarla y de Bien, pronto pueda. ayuda con la claridad. El facturador electrónico está obligado a recibir facturas electrónicas, pero pues también le compra a personas que son no obligadas a facturar electrónicamente. Y en ese caso, ¿qué hace? Porque necesita soportar los costos y las deducciones. Hace otro documento electrónico que hace parte del sistema de facturación que se llama Documento el documento soporte en adquisiciones Ya, con no obligados. Y entonces dice, esta persona que no es obligada a facturar, le compré estos servicios, le compré estos bienes y entonces de esa manera lo uso dentro de mi costo
y lo puedo llevar a mi declaración Ya, de renta. antes Ese sí, es sí, el esquema ya con le el entendí. cual Ah, opera. bueno. Pero Y fíjate ya que lo en vez tienes de ahí. quedar en manos de ese que te va a hacer el documento de soporte, pues mejor si lo... No, si es facturas. que es claro el ejemplo, pero muchas veces aquí salen nuestros camarógrafos, van a cubrir un evento en Río Negro o en cualquier municipio, pues aquí se les da unos viáticos para el desayuno, pues se le exige una factura, pero resulta que ese localcito no vende, entonces, uy, tengo que pagar donde me hagan factura electrónica, pero para en el restaurante que no cumple con... Uy, ¿Sí me entiende? Entonces, no les estamos complicando la vida. No, yo sé que no me lo está complicando, pero ya usted me lo acaba de aclarar, ¿no? Se pueden recibir ese tipo de documentos, la empresa y sus contadores con un documento Se necesita anexo, solo un lo ponen y requisito. ya, y listo. Se necesita solo un requisito de esa persona no obligada a facturar y es que esté registrada en el RUT. Sí, es eso, todo, que y tenga ya, solo- con eso es deducible. Muy queridos por haber venido, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vuelva, usted siempre bienvenida por acá, Claro así nos que haga sí, asustar. cada pero no vez que importa. venga a Medellín. Y no se asusten cuando ven un logo de la DIAN. 95 de cada 100 comunicaciones es para apoyarles y ayudarles. De verdad, el 5% es cuando usted ya está lleno de sanciones, de intereses, no pagó. Cuando le escribimos es recordándole, páguelo. Y entre más rápido lo haga, menos ¿Cuándo oneroso será va a el resultar. recaudo de personas naturales este año? ¿Agosto? En cuando agosto. todo, agosto, 19 ¿no? billones de pesos y estábamos aspirando a recaudar. ¿Y cuándo inicia? Más o La menos pregunta. En agosto. En agosto, y Agosto rotarán, 9. eso, cada X tiempo rotan, ¿sí o no? Empiezan Sí. del número chiquito a No. mayor y... No, dejamos ya un decreto para siempre en donde se refiere, porque es que cada año sacando eso. Entonces, en vez de decir tal día hábil del mes de agosto, o sea, ya quedó un decreto para siempre. Pero como eso es con número de cédula, creo Sí. que era la pregunta de Nacho, No, que a no. veces era, No empezaban las por el vamos a rotar. 0099, 98 y otras veces por el 1, el 2, el 3. Ok. Nos vamos, hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. No, ya.